Hola a todos, ¿cómo están? En el video de hoy visitamos uno de los mayores atractivos turísticos que tiene la ciudad maravillosa de Río de Janeiro. Se trata del famoso cactario del Jardín Botánico, un lugar de la ciudad que elige a aquellos amantes de la naturaleza. Como verán aquí en el mapa, es extensamente muy grande. Puedes estar horas allí contemplando todas las especies de plantas que brinda la mata atlántica que aquí se observan. Para los amantes de las cactáceas como yo, los invito a conocer este lugar, un espacio que alberga a más de 400 especies de cactus y suculentas de todas las formas y colores que puedas imaginar. Este cactario es uno de los más completos y extensos que se puede encontrar en Sudamérica. Aquí tienen una colección de cactus con especies traídas principalmente del continente americano y también del continente africano. En este sector del jardín está diseñado y adaptado para acoger a las más diversas especies de cactus y suculentas, muchas de ellas con varias décadas de adaptación al clima brasilero. Como verán, es realmente asombroso. La construcción del cactario comenzó en el año 1930 y ya lleva más de 93 años construyéndose y adaptándose, y es uno de los motivos por el que se ven especies poco conocidas y que han sido mantenidas por largo tiempo, logrando tamaños difíciles de encontrar en ciertos lugares del mundo en jardines y paisajes. Es importante considerar que estuvo cerrado durante 30 años, volviendo a abrir en el año 2007. El jardín está dividido en las especies que se encuentran en el exterior, que son a la vez los de mayor edad y las de mayor tamaño, y las otras, como podrán ver aquí, que se encuentran en el interior de invernaderos, que son especies más chicas que están especialmente aclimatadas y resguardadas por el ambiente tropical. Muchas de ellas son hijuelos de plantas madre que se encuentran afuera.
Muchas gracias por ver este video. Hasta la próxima.